Muchas veces hemos escuchado hablar sobre la Operación Jaque, pero en realidad sabemos en qué consistió esta. Si tu respuesta fue no, quédate en el video que te lo explicamos. La Operación Jaque fue una operación de liberación de 15 secuestrados por las FARC realizada por las Fuerzas Militares de Colombia el 2 de julio del 2008 en el departamento del Guaviare, al sur del país. La operación de inteligencia fue planeada estratégicamente por el Comando General de las Fuerzas Militares en coordinación por el Comando del Ejército Nacional y estuvo avalada por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y el ministro de Defensa Juan Manuel Santos. La planificación de la operación comenzó luego de producirse la fuga del subteniente John Frank Pichao de la Policía Nacional del campamento donde se encontraba secuestrado. Al llegar a la libertad, el subteniente Pichao relató cómo era la zona donde se movían los secuestrados, entre otros detalles usados por el Ejército Nacional para planificar la operación. Las pruebas de supervivencia fueron la siguiente pista sobre el sitio donde se encontraban los secuestrados, y se pudo establecer que la persona encargada de llevar las pruebas salió del área de Tomachipán. Además, se estableció que los secuestrados estaban divididos en varios grupos y por consiguiente para liberarlos habría que reunirlos. Ahora yo les voy a hablar sobre el desarrollo. Las fuerzas militares de Colombia infiltraron el secretariado de las FARC y a la cuadrilla que mantenía a los secuestrados en cautiverio en el sureste de Colombia, entre las localidades selváticas de La Paz y Tomachipán. Luego, la inteligencia de las fuerzas militares logró convencer a miembros de las FARC de la necesidad de trasladar a los secuestrados a un mismo sitio, para llevarlos ante el nuevo comandante de esa guerrilla, alias Alfonso Cano, ya que se iba a iniciar un proceso de intercambio humanitario. El siguiente paso fue convencer al personal de las FARC de que no usaran el teléfono satelital para comunicarse con el secretariado de las FARC, porque si lo hacían podían ser interceptados por el ejército. Las fuerzas militares idearon una ONG ficticia, adoptaron helicópteros 1000 Mi-17 pintándolos de blanco y coordinaron el traslado de los secuestrados a un punto en la selva. Ya en el terreno acordado, ante más de 300 efectivos de las FARC, el grupo de 15 secuestrados, los miembros de las supuestas ONG y los jefes guerrilleros, Gerardo Antonio Aguilar Ramírez y Alexander Farfán, abordaron el helicóptero muy confiados y un poco alerta, después de haber pedido que otras 2 personas subieran, lo cual fue negado por quienes dirigían la operación en el terreno. Pese a las protestas airadas, los secuestrados fueron esposados para no levantar sospechas entre los jefes guerrilleros. Ya a bordo de la nave, los guerrilleros fueron inmovilizados y sus ojos fueron vendados. Finalmente, el comandante de la operación anunció a los secuestrados: "Somos el Ejército Nacional de Colombia y están en libertad". Pasadas varias horas, los rescatados fueron trasladados hasta la base militar de Tolima, para posteriormente ser conducidos en un avión Fokker hasta el Comando Aéreo de Transporte Militar en Bogotá, donde ofrecieron una rueda de prensa y agradecieron públicamente por su rescate. Los guerrilleros capturados fueron conducidos a una finca cercana del lugar y posteriormente trasladados a Bogotá. Controversias. La primera es que fue una operación netamente nacional. Desde el anuncio del rescate de los 15 secuestrados surgieron diversas versiones, en ocasiones contradictorias entre sí, que comúnmente sostenían que el rescate se logró gracias al apoyo de fuerzas extranjeras. Pero el ministro de Defensa Juan Manuel Santos afirmó en la rueda de prensa del 4 de julio que no hubo ninguna participación extranjera directa de ningún tipo en la operación y fue enfático en afirmar que esta fue 100% colombiana. Sin embargo, el ministro dijo que el único apoyo se dio fue a través de una aeronave estadounidense de vigilancia para monitorear la situación. Otra de las controversias fue el uso indebido del emblema del CICR. El 16 de julio de 2008, la cadena de noticias estadounidense CNN reportó que se había utilizado un emblema del Comité Internacional de la Cruz Roja en la Operación Jaque. El reporte se basó en materiales inéditos provenientes de una fuente militar colombiana. En uno de los cuadros del video oficial de la operación, editado por las autoridades colombianas, se observa una parte del emblema.
Tiempo después, el presidente Uribe, tras confirmar la versión con quienes participaron en la operación, aceptó que uno de los militares había usado el emblema del CICR en su chaleco y se disculpó públicamente. Para finalizar, daremos los nombres de los rescatados en esta operación: Juan Carlos Bermeo, Raimundo Malagón, José Ricardo Marulanda Valencia, Kate Stanel, William Humberto Pérez Medina, Erasmo Rodrigo Rodríguez, José Miguel Artaega, Mar González, Ingrid Betancourt, Amado Flores Pantoja, Julio César Buitrago Cuesta, Armando Castellanos Ganoa, Viene y Javier Rodríguez Porras, John Jairo Durán Chua y Thomas Howe.